Que sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del libro Verdades que no parecen verdades del autor, del doctor Gabriel. Yo soy Pedro. Sí, yo soy Pedro. ¿Se escucha? Formo parte del equipo de la editorial Guadalupe y desde el año pasado, desde julio del año pasado, nuestra editorial se vio enriquecida con una nueva obra y que es esta la que vamos a presentarla y a socializarla luego de prácticamente un año de su aparición. Con el doctor Gabriel tuvimos ¿cuándo vamos a presentar? ¿Cuándo lo vamos a presentar? Y hoy llegó el día. Así que estamos muy contentos de recibirles a todos aquí en nuestra librería y contentos de poder socializar un libro que tiene sus riquezas. Como vamos a ver, cuando uno se hace preguntas, generalmente recurre a los libros para que los libros nos den las respuestas a nuestras preguntas. Con el libro del doctor Gabriel pasa medio al revés. Uno se hace preguntas y es el mismo libro que nos devuelve las preguntas para seguir reflexionando, para seguir abordando, para seguir madurando los temas que en este libro se proponen. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. También damos una cordial bienvenida a las personas que nos siguen a partir de ahora por nuestro canal de YouTube y que van a participar de esta presentación. Además, quiero dar la cordial bienvenida a las personas que nos van a acompañar, que van a dialogar, van a conversar y van a comentar el libro del doctor Roberto, doctor Gabriel, la licenciada Ingrid, la licenciada Susana y el profesor Augusto. Vamos entonces a comenzar con esta presentación, presentando, pero bueno, les damos un aplauso primero al profesor Gabriel. Uno de los comentaristas del libro va a ser el profesor, la licenciada Ingrid Persdorf de Rivera, la licenciada Ingrid ha sido licenciada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en logoterapia, reconocida por el Centro Viktor Frankl de Viena, Austria, y también ha servido como mediadora certificada en el Ministerio de Justicia de la Nación hasta el año 1997. Es profesora emérita de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Sociales. Es directora y vicedecana a cargo de la Universidad Argentina Kennedy durante los años 1979 al 2022. Es profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, miembro del Centro Viktor Frankl para la difusión de la logoterapia, Buenos Aires, y de la red de logoterapia del Cono Sur. Ha prestado también muchos servicios, talleres, conferencias, y actualmente lo hace en la CONFAR, en la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas. También se ha dedicado y se dedica a la supervisión de tesis individuales, emocionales al servicio de la comunidad
y de la diplomatura Herramientas para el Descubrimiento en la Universidad Católica de Córdoba, los días lunes, martes y miércoles de cada semana. Es responsable de artículos en revistas especializadas en temáticas sociales y específicas de logoterapia. Expositora también en congresos, jornadas, seminarios, encuentros nacionales e internacionales. Sabemos que acompañó alrededor de 6.000 o más personas. Con más de 10 años de experiencia, licenciada en psicología, Ingrid es reconocida como una de las más destacadas profesionales de la Argentina en coaching organizacional. Es directora también y fundadora del Centro de Liderazgo y Coaching, cuyo equipo de trabajo cuenta con una vasta experiencia asistiendo a personas en procesos de cambio y transformación para la obtención de sus objetivos. Y es titular de la carrera de coaching en el Instituto de Capacitación Profesional. Ah, pero la mamá que tiene la hija lo vale. Así que un aplauso para Ingrid. Que hoy es un día difícil. Corazones menos a futuro, ¿sí? Por el ser somos antes de la vida, ¿sí? Yo es que todo esto que leyó el padre Pedro con tanta generosidad y ante todo es el espacio en el cual seremos juzgados en el amor. Entonces, bueno, no son decoraciones, sino que son sencillamente servicios, ¿sí? Así que bueno, acá estamos. Escribí para no pasarme de la raya ni que nos perdamos. Pero bueno, se puede interrumpir porque no me interrumpen. Considero un tiempo muy sagrado la escritura de este texto, que hoy nos regala nuestro querido doctor Gabriel Jorge Castellano. Les confieso que esto es mucho más que un libro. Lo recibí de su mano en septiembre del 2023 en Colonia, Uruguay, en un congreso que teníamos, y lo guardé como una joya en ese septiembre, pensando en disfrutarlo en las estadías en San Marcos Sierra con mi familia, que después de muchos años nos encontramos todos allí. Muchas gracias por la confianza, Gabriel, y por la amistad de tantos años que me ha permitido crecer. Deseo terminar lo que vivencié, porque sentí esto. Cada uno que pueda leer este libro, y se los recomiendo efusivamente, y deseo que lo puedan aprovechar, pueden dar testimonios distintos, ¿sí? Por mi
como soy rápida, para captar situaciones, accionar, soy muy, pero muy lenta para captar. Paradojas, ironías, soy como los alemanes, los austríacos, muchos, no todos, que se ríen después de unos minutos de un chiste, de una ironía, de una lenta. Pero cuando entro apasionado y tenaz. Y les recomiendo leerlo. Este libro se caracteriza por la amplitud de horizontes que abre. Su cercanía con la vida concreta a vivir en plenitud, sin postergación y una conciencia indelegable. Sus páginas nos revelan a un profeta, un verdadero profeta de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias. Denuncia nuestras esclavitudes y autoencarcelamientos, ¿sí? Nuestras superficialidades, sin denunciarlos, nos sugiere. Y nos anuncia liberación, libertad. Y así el mismo día Shakespeare, Garcilaso de la Vega. Realmente el doctor Castellán, desde que tuve la suerte de conocerlo, ya no me acordaba si desde los fines de los 80, principios de los 90. El siglo pasado. Ay, qué lindo, siempre así. Qué hermoso. Me convocan a buceo interior para internalizar y aprender a ser libre. Libre y feliz, pase lo que pase. Este texto en este sentido es superlativo. Yo entré con mucho respeto y muy expectante. Les cuento que sin leer el prólogo, casi por cada lado, ¿no? Como que dije, bueno, me voy a dar el lujo de ir abriendo el libro así, al azar, uno por día. A veces era tanto un texto que no podía, al día siguiente volvía el mismo. Y ¿saben lo que constataba? Que era lo que justo estaba necesitando para ese momento de mi vida y mis circunstancias. De hecho, el texto aparece la hermana mayor de Paradojas Existenciales. Al finalizar la lectura me encontré con el prólogo y fue nuevamente cautivante porque, claro, me llevaba a ese primer libro, Paradojas Existenciales, que también lo vi hoy en la mesa. Y ahí me encontré con una frase que está en el prólogo de Jorge Arrizabalaga. Sin duda, la paradoja es el vestido con que el misterio se presenta a la sociedad. El misterio como se presenta a la sociedad. Y este misterio, para ser revelado, nos regala el doctor Castellán, requiere de humildad, recogimiento y silencio absoluto. Les confieso que desde que lo conozco, esto lo disfruto. Humildad, recogimiento, silencio absoluto. Qué regalo de sabiduría. Lo simple antecede lo complejo y lo complejo evoluciona en lo simple. Aquí también está Castellano. Cada geniales, atrapantes, en su enunciado, son complejos en sí mismos y a la vez relacionados. Es un verdadero paseo coloquial con el autor y
que cita rigurosamente, abriendo mente y corazón al asombro y, créanme, profunda inquietud. Moviliza. La profundización reflexiva y casi provocativa de cada título, el recorrido de, de situaciones históricas, casuística y diálogos trabajados y relacionados, hacen del texto una novedad sorprendente, como todas las valiosas obras que nos ha ido presentando el doctor Castellano. ¿Saben qué? La forma en que lo presenta es bien para nuestro tiempo, es pedagógica. No se puede leer de corrido. Nuestro tiempo se caracteriza por velocidades irracionales. Y cada capítulo tiene una cosa, al máximo 3 hojas. Completos en sí mismos y relacionados, como les decía antes. Y la venida de científicos, poetas, etcétera, filósofos, que integra, es increíble. Aparece obviamente Borges. La verdad, me entusiasmó volver a leer a Borges. Jung, Franklin, hasta Henri de Lubac, Bernard Chardin, bueno, una avenida, una riqueza increíble. Personalmente, me lleva y sigue llevando a reflexiones movilizantes y vitales, mostrándome y denunciándome sombras liberadoras que claman asumir la vida como responsabilidad para ser y abandonando condiciones de posible víctima. Esto está en varios párrafos, yo lo tomé ante todo el 102. Todo, por doloroso que sea, tiene sentido. En consecuencia, uno no puede leerlo ni de corrido. Yo, por lo menos, por eso doy testimonio acá, cada uno. Y siempre me resonó mucho un texto que incluso hoy mismo, cuando volvía en el subte, vuelvo a abrir al azar y nuevamente me toca el mismo texto. Me resonó fuerte. Fuerte. Hay que detenerse para avanzar. Es tan atrapante cada lectura que llama a volver a leer y disfrutar la lección de vida. Es unir y volver para cambiar y transformarnos. Sorpresa constante, permanente descubrir. Considero el libro claro como el agua, profundo como el océano, amplio como los horizontes cuando está por bajar el sol. Una verdadera inspiración para despertar y convocar nuestra conciencia, asumiendo el don de la libertad que convoca a su vez nuestra voluntad para ser responsables. Solo de este modo se encuentra sentido de vida, paz para el alma y energía renovadora para vivir. Verdades que no parecen verdades. Muchas gracias, Gabriel. Hermano, amigo, maestro de vida, médico de cuerpos y almas. Gracias. ¿Cuánta falta estaba haciendo este libro? ¿Cuánta falta estaba haciendo este libro para enriquecernos y animarnos a seguir a vivir con alegría? Muchas gracias. Agradecemos a Ingrid sus hermosas palabras que nos ayudan a conocer más el libro que estamos presentando y que estamos compartiendo. Quisiera y damos la bienvenida al profesor Augusto Rafael Garrido Huergo, quien se encuentra con nosotros aquí y también nos va a compartir unas palabras, un comentario acerca de verdades que no parecen verdades. El profesor Augusto Rafael Garrido Huergo
Cursó estudios de filosofía, teología y lenguas clásicas, abocándose a profundizar el significado del símbolo en el ámbito del arte, la arquitectura sagrada y la teología. Ex jefe del Departamento de Filosofía del Colegio Champagnat de Buenos Aires. Investigador en la Biblioteca del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Como artista plástico, realizó muestras y exposiciones a nivel nacional e internacional, especializándose en el estudio de la iconografía rusa y bizantina, en el arte catalán y las iluminaciones sobre el papel pergamino en los manuscritos medievales. Participante activo en instituciones dedicadas a la investigación y preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de Buenos Aires, claustros de la Basílica de Pilar, de la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta. Dictó cursos y seminarios en torno a Séneca, también en torno al estoicismo presocrático y sobre los aspectos literarios y filosóficos de la obra de Thomas Merton, Jorge Luis Borges, Gilbert Keith Chesterton y Rainer Maria Rilke, entre otros. En los congresos, auspiciado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, presentó los trabajos que se titulan Huellas de una eticidad neoestoica a partir del poema de los dones. Y además Borges y el último gobierno de facto en la República Argentina. Profesor Augusto, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Tanto que el profesor, yo tengo la misma formación que el padre, estudié, es algo que finalmente no me ordené sacerdote, pero esa es mi formación. He tenido 7, 8 años de facultad, ¿no? También estudiando en el sí. Yo al final, bueno, me faltó ese ímpetu, bueno, nada. Pero voy a leer algo y trataré de ser lo más claro posible. Primero el texto y contexto. Les decía, Gabriel y yo somos lectores y por ende grandes admiradores de Borges. Yo creo que cualquier lector, a poco de familiarizarse con la literatura, desemboca en Borges, ¿no? Tan así es que desde hace algunos años venimos estudiando juntos y junto a otras personas, tratando de asimilar la profundidad de su magnífica obra. De hecho, muchos de los compañeros que estudiamos Borges están aquí presentes. Exacto. El libro de Gabriel, porque un poco en torno a su vida. Entonces, esta advertencia o salvedad, los invito a la antesala del libro del doctor Gabriel Castellar, que hoy nos convoca, abordando hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. A lo largo de la historia, el hombre ha soñado y forjado un sinfín de instrumentos. Ha creado una barrita de metal que permite que alguien penetre en un vasto palacio. Ha creado la espada y el arado, prolongaciones del brazo del hombre que los usa. Y ha creado el libro, que es una extensión secular de su imaginación y de su memoria. Hasta aquí Borges. Bueno, justamente esto es el libro de Gabriel que hoy presentamos. Por esto de
al principio de las cosas, quisiera hablar de la huella del Padre. Dice Borges: mi padre me reveló el poder de la poesía, el hecho de que las palabras sean no solo y música. Paradojas al margen, Borges, que no tuvo hijos, es de algún modo el padre putativo de la literatura espiritual de este libro. Es que aquel antiguo apotegma acerca de la llegada de un hijo es un buen nombre. Y tal vez no lo sea menos el haber podido ser alcanzado por un buen padre, por un admirado padre, como es el caso de Herminio, papá de Gabriel, y creador del notable programa de vida. Es algo, en lo personal, me impresiona y me hubiera encantado haber seguido la huella de mi padre. Tengo un amigo, por decir un ex amigo, estamos distanciados ahora, que hace unos años ganaron un premio de ética en la Universidad Católica. Este amigo, abogado, penalista, su padre médico, gerontólogo. Y fue una emoción verlos a los dos recibir ese premio. Digo, qué lindo poder seguir el legado de un padre. Por distintas circunstancias, mi padre era fundamentalmente empresario, no lo puedo decir, pero esto de que Gabriel pueda seguir la huella trazada por su progenitor me parece algo genial. Pues bien, en una célebre conferencia del año 1967, Borges reconocía: he tenido muchos maestros en mi vida, estoy orgulloso de ser discípulo, un buen discípulo, y cuando pienso en mi padre, o cuando pienso en Macedonio Fernández, también me gustaría oír sus voces. Alguna vez intento imitar con mi voz las suyas, para intentar pensar lo que ellos hubieran pensado. Siempre los tengo cerca. Yo no tengo duda de que Gabriela ha tenido cerca y agradecida me cercano a su propio padre en la génesis y elaboración de este libro, del que no creo poder decir que sea un texto fácil. Mentiría si lo dijese, como tampoco es fácil conocerse a sí mismo, ¿no? Aquí, como te oía vos, es un texto que está buenísimo, pues necesita, o sea, requiere de la respiración, tomar fuerza, seguir. Es un texto muy profundo, es un texto, Gabriel, te admiro, porque tiene que haber sido difícil de escribir, es un texto que hay que estar muy atento, pero es una riqueza, una profundidad. Es de esos libros que, para tener cerca y a los cuales recurrir. Si prefiero eludir tanto el privilegio como la geografía, con perdón del padre, la geografía es la vida del santo, no lo quiero santificar en vista de la verdad. Tampoco dudo de la afirmar que se trata de fruto intelectual y espiritual de un alma grande. Gabriel es un alma grande. Es el libro de un médico y de un hondo humanista, y también un poco más. Es el libro de un médico y de un hondo humanista que a veces, no temo reconocerlo, me sobrepasa. Es un texto que requiere de la alerta atención del lector, y también, aquí un poco más, su esmerada atención crítica, ya que es un libro que a la vez es muchos, y entre ellos es también un cuaderno de citas. Claramente es el libro de un gran lector, con todo lo que ello conlleva y significa, y es el libro de un buen lector borgiano. Por eso se me ocurrió titular esto, ya no es muy largo, pero esto como bibliofilia literaria. Hay una bibliofilia, ¿no? Decía Schopenhauer que clásico en literatura es poco menos que decir literatura permanente. Aunque su propio pesimismo recomendaba no leer un libro antes de que hayan pasado 100 años de su publicación. Es por eso que me animo a recomendar la lectura de verdades que no parecen verdades, dado que es un libro que ha nacido ya maduro. Al pasar sus páginas vemos desfilar una inmensidad de autores clásicos, antiguos y no tanto, pero todos consagrados. Sabemos que toda lectura, todo
ellas citó Borges. Dice: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por el arte de la amistad. Y este libro de Gabriel viene a propiciar la amistad literaria con autores de la talla de Martin Buber, Jean Chevalier, Alain Guibrand, Emerson, Ferrater Mora, Romano Guardini, Elizabeth Kubler-Ross, Lao Tse, Alfonso López Quintás, André Maurois, Heráclito, Parménides, Joseph Pieper, Sebrelli, Séneca, George Bernard Shaw, Paul Tillich, Ernest Trismegisto, Antonio Vallejo Nájera, Stefan Zweig. Amigos todos, de tantas y tantas gratas horas de lectura en soledad acompañada. Quiero leerles un fragmento de un poema de Francisco de Quevedo. Vamos a despertarlo de su largo sueño. El poema se llama Desde la Torre. Escribe Quevedo: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. El libro de Gabriel, verdades que no parecen verdades, lleva un preciso subtítulo: la humanidad y sus paradojas. Sorry, me salté una parte, pero esto que les digo de Quevedo es magnífico. Y esto de esta conversación con los difuntos, porque eso es lo bueno que tiene uno cuando hace un viaje, recorre lugares y puede llegar a lugares distantes. Cuando abrimos un libro, está poblado de libros, hacemos otro viaje, en el espacio y en el tiempo también. Los autores que les citaba recién, es increíble que los podamos tener a mano. Cualquiera, abriendo el libro de Gabriel, si quieren conocerlo, no lo cita Aristóteles, pero también está citado allí, es un diálogo con esos hombres del pasado, con esos sabios hombres del pasado que nos reportan algo, una gratificación al alma inmensa. Les decía, en este libro que lleva un preciso título, La humanidad y sus paradojas, hay una de esas paradojas, también expresada notablemente por Borges, que me toca muy de cerca y me permito leer. Ya lo último. Es un texto muy breve de Borges que algunos de ustedes conocerán. Yo, por una cuestión de edad, lo comentaba recién al padre antes de empezar, a mí me tocó hacer el servicio militar y estar destinado en Bariloche en la época de la Guerra de Malvinas. Por suerte no tuve que ir a matar ingleses ni nada. Y después volví a entré al seminario. No, pero este texto, Juan López y John Ward, tiene una paradoja notable. Dice así: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división cara a los cartógrafos auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward, en las afueras de la ciudad por las que caminó Faraday. Había estudiado castellano para leer El Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Aquí viene esta paradoja enorme que señala también Borges. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Releamos. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara. Que esta paradoja, que este triste desencuentro, no nos suceda con el libro de Gabriel que estamos viendo hoy, ahora, cara a cara.
que lleguemos a ser amigos de sus paradojas, amigos del libro y por ello mismo, amigos de esa grande y bella persona que es su autor. Empezamos con Borges y con él nos despedimos. Dice Borges: a lo largo del tiempo nuestra memoria va formando una biblioteca dispar, hecha de libros para compartir. Ojalá sea así que este libro ha guardado. Agradecemos al profesor Augusto por estas palabras que también nos ayudan a acercarnos más a la obra del doctor Gabriel Castellán. Y quiero dar la bienvenida una vez más y presentar ahora a Susana Sasanelli. Susana es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Estudió logoterapia en la Universidad Kennedy. Cursó Filosofía, Teología y Doctrina Social de la Iglesia en el Centro San Roberto Belarmino y Enfoque Sistémico de la Resiliencia Familiar en la Comisión de la Niñez y Adolescencia en Riesgo en el Arzobispado de Buenos Aires. Se desempeñó en el servicio de psicopatología del Hospital Santo Jani, en gabinetes psicopedagógicos para estudiantes adolescentes y coordinó talleres de reflexión para personas adultas mayores. Es miembro de la Fraternidad Laical Dominicana y miembro del Centro de Estudio, Docencia e Investigación de Terapia Relacional Ética. Expositora en diversos espacios presenciales y virtuales de la especialidad, tanto a nivel nacional como internacional, y en los encuentros organizados por la Red Federal de Logoterapia. Como declamadora escénica, despliega los variados recursos que ofrecen la voz y las historias para acompañar diversos procesos terapéuticos. Ha participado en diversos eventos culturales locales como narradora. Y taller cuentos, sabiduría en el encuentro de logoterapia de Colonia del Sacramento en Uruguay durante el año pasado. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de edición de audiolibros y la compilación y publicación de sus propias investigaciones y escritos. Es autora de más de 5.000 comentarios sobre imágenes y pensamientos acerca de valores y el sentido de la existencia, difundidos en las redes sociales. Y Susana también ejerce su profesión de psicóloga de manera privada como psicoterapeuta. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al doctor Gabriel por invitarme a compartirles algunos de los apartados. Y elegimos, para avanzar en la vida, también hay que saber detenerse. La letra I de nuestro alfabeto simboliza la vida. Su diseño lo evidencia. Un sendero único, de abajo hacia arriba, que se bifurca. Se abren dos senderos divergentes de similar longitud y anchura. El punto de bifurcación es el de la duda. Allí se debe detener la marcha para sopesar cuál de las dos alternativas conviene elegir. La duda es uno de los instrumentos más valiosos con que cuenta la razón para discernir, para replantearse alternativas, para evaluar las posibilidades,
pensar y reflexionar. La duda no es para no decidir, es para optimizar la decisión. La duda es la suspensión transitoria del juicio para que decante la solución y se aclare el camino a seguir. Es la pausa necesaria, es la detención para el replanteo. Y despejada la duda, con criterio decisorio, tomar el avance. En 1990, un paciente adicto al trabajo me dijo: si pudiera suprimiría las horas del sueño. ¡Qué desperdicio de tiempo dormir! La pausa y regeneración del sueño es uno de los mejores modos de entender que la detención permite avanzar. Se renuevan energías para retomar la tarea con nuevos bríos. Se resuelven problemas de la índole de nuestras preocupaciones, que de otro modo demandaría más tiempo y esfuerzo. Stephen Covey nos regala un ejemplo ilustrativo. Arthur Gordon, en un breve texto de Turn of the Tide, que traducido es El cambio de marea, empezó a hacer nada sentido. Su entusiasmo se había desvanecido, sus esfuerzos por escribir resultaban estériles. Finalmente decidió pedir ayuda a un médico. No encontró ningún problema físico y preguntó si estaba dispuesto a seguir sus instrucciones durante un día. Gordon contestó que sí. El médico le dijo que pasara el día siguiente en el lugar donde más feliz había sido cuando vivió. Podía comer, pero no debía hablar con nadie, ni leer, ni escribir, ni escuchar la radio. Después le escribió 4 prescripciones en sendas recetas y le dijo que las fuera leyendo una por una, a las 9, las 12, las 3 de la tarde y las 6. ¿Habla usted en serio?, le preguntó Gordon. No pensará que bromeo cuando reciba mi factura, fue la respuesta. De modo que la mañana siguiente, Gordon se dirigió a la playa. La primera receta leyó: escuche cuidadosamente. Pensó que el médico estaba loco. ¿Cómo podría pasarse 3 horas escuchando? Pero había acordado seguir sus instrucciones, de modo que escuchó. Oyó sonidos habituales del mar y de las aves. Al cabo de cierto tiempo, pudo oír otros sonidos, aparentes al principio. Mientras escuchaba, empezó a pensar en las lecciones que el mar le había impartido de niño. Paciencia, respeto y conciencia de la interdependencia de todas las cosas. Al escuchar sonidos y el silencio, sintió dentro de él una paz creciente. Al mediodía, tomó la segunda receta y leyó: trate de volver atrás. ¿Volver atrás? ¿Dónde?, se preguntó. A la infancia, a los recuerdos de tiempos felices. Pensó en su pasado, en los muchos momentos de alegría. Trató de recordarlos con exactitud y al hacerlo descubrió dentro de sí una calidez creciente. A las 3 de la tarde leyó la tercera receta. Hasta ese momento las prescripciones habían sido fáciles de cumplir. Pero esta era diferente. Decía: examine sus motivos.
principio adoptó una actitud defensiva. Pensó en lo que deseaba: el éxito, reconocimiento, seguridad, y lo justificó por completo. Pero entonces se le ocurrió que sus motivos no eran suficientemente buenos y que tal vez allí estaba la respuesta a su situación de parálisis. Consideró sus motivos en profundidad. Pensó en su felicidad pasada y por fin encontró la respuesta. En un relámpago de certidumbre escribió: vi que los motivos que uno tiene son erróneos. Nada puede ser, no sea peluquero, agente de seguros, ama de casa o cualquier otra cosa. Está sirviendo a los otros, es que la tarea está. Le preocupa ayudarse a sí mismo. El trabajo es como la gravedad. Rápidamente pudo cumplir con la prescripción final. Escriba lo que le preocupa en la arena, decía. Se arrodilló y escribió varias palabras con un trozo de concha rota. Después se puso de pie, dio la espalda a lo que había escrito y echó a andar. Aún sin mirar atrás, sabía que iba a subir la marea. Detenernos para explorar el sentido profundo y nuestra vida configura uno de los más extraordinarios avances. Martin Luther King sostuvo: tengo mucho que hacer hoy, de modo que necesito una hora de rodillas. Muy bien, adelante. Los elegimos por los tiempos que estamos transcurriendo para avanzar. Y todo fin es un inicio. El inicio es de fin. Esto es, fin como final y fin como finalidad. Así, fin integra, por un lado, la noción de término, frontera, de limitación, y por otro, un horizonte a alcanzar. El fin es lo que termina algo, y asimismo aquello a que se dirige un proceso hasta quedar completado. El vocablo fin proviene del latín finis, que obviamente significa límite, fin. Hay toda una constelación de términos que han surgido de esa raíz latina, entre ellos finito, que tiene fin, como nuestro ser; finado, que ha vivido su vida y llegado a su fin; infinito, que no tiene fin; fenecer, alcanzar su final; finiquitar, completar un pago. El mismo sentido que tenía finanzas, pagar o terminar un contrato; financiar, respaldar económicamente para que una actividad se lleve a cabo, llegue hasta su fin; definir, delimitar, ubicar en sus límites; definitivo, lo último que se ofrece, última versión, etc. Confín, límite, frontera; confinar, poner entre límites, encerrar; afín, hacia límites cercanos, proximidad. La lista es más extensa, pero ya debo ponerle fin a fin de justificar por qué todo fin es un inicio. Desde la
acepción de fin como final, término o conclusión, en el mismo instante que algo concluye, otra cosa comienza. Coinciden el final de la sístole con el inicio de la diástole. Coinciden el final de la inspiración con el comienzo de la expiración. El final de un día es el inicio del siguiente. Concluye un año e inicia el que lo continúa. Lo mismo con los siglos, los milenios, las eras y los eones. Ni bien se completa la etapa embrionaria, empieza la fetal. Ni bien finaliza la etapa intrauterina, empieza la extrauterina. Concluye la infancia en el instante en que se instala la pubertad. Así todo el ciclo vital. Obtener un título habilitante es iniciar una trayectoria profesional. El final de un ciclo se encadena con el comienzo del siguiente. Se llega para volver a partir. El cierre preanuncia una reapertura. Se sale de un sitio para ingresar. Su esencia es el sentido. El sentido es la verdadera razón de ser de los actos humanos. Frank subraya en toda su obra que el ser humano es un inclaudicable buscador de sentido, que la conciencia es el órgano de sentido, que el sentido es el verdadero motor de la vida humana. El ser humano es un ser teleológico. Sus acciones tienen un fundamento, apuntan a un propósito, tienen la solidez de una trama argumental, manifiesta o secreta a cada Aristóteles llamaba causa final. La razón última, aquello por lo cual se hace lo que se hace, es el fondo del fondo, como le gusta. Lo que mueve a la acción sentido como inicio y como fundamento. El móvil de toda acción está desde antes que ésta inicie su derrotero. Se configura así la paradoja para la finalidad. El fin último, a que todo tiende, lo último de lo último, es asimismo lo primero de lo primero. La finalidad se halla al final en las concreciones, pero el principio no es conveniente que las dos acepciones de fin confluyan. El fin como final debe diferir del fin como finalidad. La finalidad trasciende, está más allá del final. El título está al final de cualquier carrera académica. Su finalidad es lograr la más adecuada formación posible. Esta capacitación no es para concluir exitosamente la etapa de grado, sino para respaldar la trayectoria profesional. Jean-Paul Sartre expresó que existir es ser para la nada. Previamente, Martin Heidegger sostuvo que existir es ser para la muerte. Dos variantes para la misma idea. Es verdad que la vida concluye arropada en la muerte, pero ni la vida ni la existencia son para la muerte. La vida de cada ser humano es la oportunidad para dar de sí, para desplegar valores, para crear una trayectoria
va mucho más allá de la muerte. El legado perdurará en las obras y en el inalterable vínculo con sus descendientes. Existen dos tipos de trascendencias, las Licenciado, declamarnos, proclamarnos el capítulo 33 y el número 104 del libro de... Y así todos los otros, con ese contenido y a ese ritmo y esa profundidad. Quiero presentarles al doctor Gabriel Castellá, él es argentino, abril de 1900, y ahí dejamos. Y divulgador de la teoría del programa de vida, teoría creada por su padre, el doctor Herminio Castellá, que ha sido pionero mundial en el campo de lo transgeneracional, allá por los años 1960. Miembro titular y expositor en múltiples congresos nacionales e internacionales. Fue docente también en la Universidad Católica Argentina y en el Instituto Nacional de Educación Física. Docente invitado por diversas universidades nacionales y en el exterior. Ha dictado cursos y seminarios en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia e Italia. Y de forma remota también realiza sus aportes en México, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador y Venezuela. Es autor de 13 libros publicados que se encuentran con récord. Ya terminó. Me parece tan lejano de haber sido atleta, y en aquel momento me tomaban el tiempo con cronómetro. Ahora es con el almanaque que lo hacen. Si tengo que correr. Esto de hacerlo más breve, aunque esa no es mi naturaleza. En primer lugar, agradecerles a estos tres amigos y a Pedro, porque es el alma mater para que este libro se haya publicado. La editorial que se hizo cargo de llevar adelante esta aventura, que vamos a ver cómo termina. ¿Sí? Todavía está iniciando su trayectoria. Cuando se escuchaba tanto a Augusto como a Ingrid, que nos une una muy cálida amistad de hace muchos años, sobre todo con Ingrid y con él, profunda pero más reciente, creo que vos chiquita fuiste la culpable de este nexo. Si les interesa
interesa la obra de Borges, si quieren ahondar, él es especialista en eso. Así que lo promuevo con entusiasmo. Pero iba a decir esto, se suele decir que un crítico literario es un escritor frustrado. Esto no es del todo cierto. Un crítico literario es un lector exitoso. Es aquel que puede ver más allá de lo que habitualmente en una lectura común se aprecia. Pero que también inclusive puede detectar, captar aspectos que ni siquiera el autor pensó o plasmó en el momento en que llevó a cabo su trabajo. En la lista de agradecimientos no puedo dejar de omitir, y les pido disculpas si olvido de alguien, la larga trayectoria, ya pertenezco del siglo pasado y que por lo tanto desde mis padres, todos los que han sido compañeros de ruta, en primer lugar Graciela, mi esposa, que no tengo casi recuerdos de épocas anteriores a haberla conocido. No sé por qué se ríen ustedes. Estábamos en el secundario cuando nos conocimos. Bien, por supuesto nuestras hijas, está presente mi hermano y es un gusto, sobrinos, amistades de distintas épocas, ustedes que se acercaron, algunos con conocimiento y otros explorando ver de qué se trata esto, todos los formadores, los seres humanos somos seres vinculares y se da una paradoja, que no está en este texto, está en paradojas existenciales, y la paradoja es que nadie puede solo, por sí mismo, llegar a ser uno mismo. Necesitamos ineludiblemente el aporte de otros, no solamente para surgir a la vida, sino para formarnos, podernos constituir auténticamente como seres humanos. Y quisiera darle 2 o 3 ideas. ¿Todos tienen claro qué significa paradoja? ¿Sí? Entonces pasamos al tema siguiente. ¿Es cómo? La unión de contrarios. Sí, puede tener que ver ese matiz con paradoja. ¿Alguien sabe el origen etimológico del término? Para quiere decir al lado de, o junto a. Y doxa es opinión. ¿Sí? Por lo tanto, la paradoja en realidad es aquello que está al lado, que está inclusive fuera, o más allá de la opinión generalizada que sobre determinada idea o tema se tiene. Este sería el término griego, la noción griega, pero los latinos dicen algo muy interesante, que es lo que los latinos, lo que los griegos llaman paradoxas o paradojas, nosotros los latinos las llamamos cosas que maravillan. Y con este criterio resulta asombroso que resulte cierto lo que la paradoja afirma. ¿Se entiende esta idea? ¿Qué gusto tiene el sabor? ¿Qué sabor tiene el agua de mar? Lo hice pensando en vos, Consuelo. Tiene la sal, salada. No pensaba hacer preguntas. Cuando entré, Consuelo, que recién hoy nos conocemos personalmente, me dice, ¿cuántas preguntas vas a hacer? Y le dije, ninguna. O sea, me desafió. Les vuelvo a preguntar, ¿qué sabor tiene el agua de mar? ¿Todos coinciden? Agua de mar. Sí. Y el agua no tiene sabor. Entonces, la respuesta correcta es insípida. No, pero esa no tiene sal. El agua de mar es insípida. No, el mar tiene sal. Sí, pero no solo por agua, y también con sal. ¿Escucharon lo que dicen esto? Que habría que preguntarle a Carlos Balá. La idea de la paradoja, ahora después voy a aclarar lo del agua de mar. Si no hago otra pregunta del mismo tenor. ¿De qué color es el agua del Río de la Plata? Translúcida. Es incolora, transparente, translúcida, está diciendo Valentina. ¿Todos coinciden con ella? Bien, el Río de la Plata es marrón. El color amarronado, o color de león, como han dicho algunos escritores, depende del lodo que está en el fondo, van las partículas, el sedimento,
van a partículas en suspensión, pero no forman parte del agua. Tanto en el caso del agua del Río de la Plata como del agua de mar, lo que en realidad estamos preguntando es de qué color es el agua. ¿Ustedes conocen algún agua que no sea transparente o que no sea insípida? No. Ahora, la idea de la paradoja es trascender la apariencia, correr los velos que la apariencia nos pone delante. Y a veces no son uno solo, dos o tres, son muchos. El espíritu que hay detrás de este texto es de correr velos, afinar conciencia. ¿Sí? Ver que hay más allá de lo aparente y de lo que se nos muestra delante. No sé si está logrado, pero la intención es que sea de un modo lo más ameno posible, que resulte entretenido, pero además muchos títulos están puestos de una manera provocativa de profeso, para que de alguna manera, nos estimule a ver si puede ser cierto lo que se afirma como verdad. Y volviendo a la apariencia es una falsedad, la mayor parte de las veces, verosímil. Mientras que la paradoja es una verdad inverosímil. Para hacerlo más sencillo, el título iba a ser, no era este originalmente, iba a ser verdades que parecen mentiras. Ese era el título original. Y el subtítulo era paradojas existenciales. Pero como justamente era invertir los títulos del libro madre de este, entonces de forma muy atinada Pedro me propone cambiemos el título. De ahí surgió verdades que no parecen verdades, manteniendo la idea y la explicación inicial. En realidad también está inspirado, Borges definía la paradoja como una verdad que parece una mentira. Si yo les digo, por ejemplo, lo voy a plantear esto como para hacer una distinción. Hay una sola verdad absoluta. Todas las verdades son relativas. Esto tiene la forma de paradoja, pero no lo es. Porque eso se llama círculo vicioso. Y las paradojas no nos ponen en una encerrona de la que no hay salida. La paradoja no es una contradicción en sí misma, como es este enunciado que les acabo de enviar. Una paradoja contradice no a la verdad, sino a la apariencia, a lo que parece ser y que en realidad no es. ¿Sí? Bueno, yo estuve tomando, así que no está, pero vamos a suponer que está justo en la mitad. ¿De cuántas maneras se puede ver este vaso que tiene agua hasta la mitad? Muy bien, medio vacío, que sería la mirada pesimista. Medio lleno, que sería la mirada optimista. ¿Y solo estas dos? ¿Qué otras pueden ofrecer? Está casi lleno. Ella dice lleno. No, pero ella dice lleno. No casi lleno. ¿Cuál sería el fundamento? Exactamente. Este vaso no solamente está por la mitad, que sería la mirada realista, sino que está lleno. Mitad de su contenido es con agua, la otra mitad con aire. Pero está lleno. Y la idea es poder ver lo que a simple vista no se aprecia, pero que no es inexistente. ¿Sí? Ese es el espíritu que anida en este texto. Quien tenga el coraje de adentrarse en él, no se acuerde mal de mi madre, porque en todo caso es responsabilidad de ella. ¿Sí? Es buscar algún espoleo polémico. Y quería dejarles otra idea más. Esto en realidad, que llamamos y definimos como libro, es un protolibro. Les voy a tratar de plantearles de otra manera la idea que quiero transmitir. ¿Dónde está el sabor de una fruta? Esta idea pertenece a Berkeley. ¿Dónde radica el sabor de una fruta? En el que tiene la capacidad del sabor. En el ser humano. En realidad tampoco. Y apreciar esas papilas. Eso que están diciendo es imprescindible, pero
sí el sabor de una fruta. La semilla. Tampoco. Además la semilla suele ser bastante amarga, ¿no? En general. Excepto los frutos secos. El concepto que se tiene de sabor. Tampoco. Es necesario eso, pero tampoco. En la interacción. Esa es la respuesta correcta. La interacción, claro, entre el insecto No está ni en las papilas gustativas ni en la pulpa de la fruta. El sabor es la consecuencia de la interacción de la fruta con las papilas gustativas, más la decodificación que hacemos con esta capacidad creativa que tiene extraordinaria nuestro cerebro. Pero el fruto del vínculo. Bien. Este texto se va a convertir en libro, ahora sería una especie de protolibro, el día que el lector se adentre en sus páginas, dialogue con él, lo cuestione, coincida o disienta, pero que puede interactuar. Y lo fascinante de esto es que este libro, como cualquier otro texto, se va a configurar definitivamente solo en ese momento. Con otro detalle, va a haber tantas posibilidades como lectores que interactúen con él. Y estas son una de las cosas más fascinantes. El libro es una de las creaciones, Mallarmé decía que es el punto culminante de la evolución. Pero además, lo que quería transmitir como idea es que se reconstituye, se configura, se transforma con ese punto de vista único que tiene el texto con su lector. Y Augusto mencionaba a Borges, y quisiera para ir cerrando, una muy bella reflexión que hacía Borges, que es la siguiente. Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen entre los volúmenes que poblan el diferente universo, hasta que da con su lector, el hombre destinado a sus páginas. Disculpen si yo voy modificando algo porque mi memoria flaquea con los años. Y agregaba, se produce entonces esa emoción singular llamada belleza. Y ni la psicología ni la retórica son capaces de descifrar. En el anhelo más profundo que anida en mí, en el momento de la escritura, que ahora me olvidé que les voy a compartir algo, pensaba cerrar con lo que estaba diciendo, pero me acordé de algo, así que va a ser un doble cierre. Pero les aseguro que antes de las 10 de la noche termino. Les decía que el anhelo más profundo es que ojalá sean los que estén aquí o no, estén fuera de este ámbito, que pueda aquel lector, para el que está destinado este texto, pueda darse y confluir uno y otro. Les quería comentar algo que omití hacerlo al principio. Este texto es un texto de alguna manera estival. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a sí mismo no me defino como escritor porque es una actividad complementaria de otra actividad que sí que es la que hago, que es médico psicoterapeuta. Pero es sinérgica y es complementaria. El encuentro con la gente nutre muchas de las reflexiones que están volcadas aquí. Les decía que es un texto de alguna forma estival por lo siguiente. En el año 2017, o sea, hace 7 años, dediqué gran parte de ese año a escribir los títulos de este texto, que forman, como dije recién, los títulos, las ideas sobre las cuales ir desgranando. Algunas las había desechado en el texto madre, que es Paradojas Existenciales, que paradójicamente es un texto mayor y menor que este. ¿Mayor por qué? Porque fue escrito antes, desde el punto de vista cronológico, pero menor porque a mí me encontraba muchísimo más joven la escritura de Paradojas Existenciales. En cambio en este estoy un poquito más maduro, ¿sí? Para no decir más viejo. Y por lo tanto en ese otro sentido este es un texto mayor que aquel. Paradojas lo escribí en 6 meses, Paradojas Existenciales. Este me llevó más tiempo, pero fue discontinuado. Cuando en 2017 terminé de lo que después fueron los títulos, y habré hecho unos 130 aproximadamente,
empecé en enero del 2018 a escribirlo. No tiene ningún orden, no tiene nada que ver el orden con que fue escrito con el orden que está propuesto acá. Simplemente me hice este planteo, leyendo los títulos, cuál era el que en ese momento me sugería o sugestionaba más o me atraía más. Y así, de una manera anárquica, fui escribiendo, desgranando cada uno de los capítulos. En mi idea, fue hecho como si fueran artículos periodísticos, breves o lo más concisos posibles, en la medida de lo posible precisos también, como para que sea una lectura que no demande demasiado tiempo, pero respetando la idea central que quería transmitir y tratando de fundamentarla en relación al título. En ese verano, llega aproximadamente mediados de marzo, y hice una pausa, una muy breve pausa, hasta el verano del año 2020. O sea que no fue tan breve la pausa. A fines de diciembre del 2019 lo retomé, después de 2 años de pausa, y lo terminé en abril del 2020. Pero está escrito de manera manuscrita. Lo último que escribí fue el prólogo, que espero que se adentre, lo lea primero. En general los prólogos son lo último en escribirse y en el orden sugerido debería ser lo primero en leerse. Es otra paradoja. Bien. ¿Qué sucedió en marzo del 2020? Supongo que nadie lo olvida, ¿no? Bien. Es imborrable en nuestra memoria y esto a nivel planetario. Bien. Cuando empieza la pandemia, decidí terminar el libro, que como les dije fue en abril, o sea, se llevaba más o menos un mes, y ahí me acordé expresamente de algo que me pareció maravilloso, que me compartió en cierta ocasión una paciente, y que estaba referido a su abuelo. Este abuelo era friulano, ubica en la región, ¿no? Norte y este de Italia, lindante con Austria. Este abuelo friulano, ubíquense en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La atrocidad que significó esa experiencia bélica, bueno, como toda experiencia bélica. Este hombre, perdón, no era anciano en aquel momento, tuvo una idea que me pareció extraordinaria y que es la que intenté replicar en el proceso de la pandemia. Él se hizo el siguiente planteo: tenía un terreno y se preguntó, ¿qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Escucharon lo que alguien dijo por allí? Destrucción. Destrucción y muerte. ¿La guerra va a ser indefinida? No. Ignoramos cuándo, pero va a terminar. Y una vez que la guerra finalice, ¿qué comenzará? La reconstrucción, además de la paz. ¿Qué se va a necesitar para la reconstrucción? Ladrillos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se puso a fabricar ladrillos, esperando que en el momento en que finalmente la guerra concluya. No sé exactamente, ustedes saben que la Primera Guerra duró de 1914 a 1918. Así que no sé exactamente en cuál de estos 4 años se hizo este planteo. Lo que sí sé es que a partir de habérselo formulado, inició allí la construcción de ladrillos. Y cuando la guerra finalmente concluyó, tenía a disposición los ladrillos que él había fabricado y estoqueado. Cuando empezó la pandemia y yo me vi con las manos mirando el techo en un momento, no había trabajado más que de forma presencial, me pregunté a mí mismo, me acordé de esta anécdota extraordinaria que les acabo de compartir, y me pregunté a mí mismo cuáles serían los ladrillos que yo podría estar fabricando en este momento para cuando finalmente la pandemia termine, que es como una especie simbólica de guerra, de alguna manera. Bueno, esto de alguna manera tiene que ver con eso. Si bien no fue escrito, en toda gran parte del tiempo de la pandemia lo dediqué a transcribirlo, a pasarlo a la computadora, que me sirvió además para reescribir algunas cosas, repensarlas, incorporar otras, que surgieran algunas otras paradojas que no había visto antes. ¿Sí? Como se me han ocurrido algunas otras, pero no
Entonces, así espero por lo menos. Muchísimas gracias por la presencia y que me hagan llegar cuando, si se animan y tienen el coraje de leerlo, lo que hayan vivenciado, ¿sí?, experimentado al hacerlo. Pero léanlo con una brújula. ¿Está claro lo que quiero decir con esto? La brújula es aquello que nos orienta al norte. ¿Cuál ha sido el espíritu de cada uno de los textos? ¿Sí? Y que tiene un norte que espero que develen también. ¿Sí? Muchísimas gracias. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros este atardecer, oportunidad en la que hemos tenido la oportunidad de conocer su libro. La editorial Guadalupe tiene muchos años. El año que viene vamos a cumplir 130 años ininterrumpidos de servicio editorial a la sociedad argentina. Y se caracteriza nuestra editorial por difundir la palabra de Dios, que es la Biblia, y por eso nuestro amor, nuestro cariño, nuestro esfuerzo es para que la Biblia no falte. Y junto con la Biblia, ustedes pueden ver acá muchas obras de arte, muchos títulos que hablan de muchas temáticas, de espiritualidad, de misión, de catequesis, de libros de formación bíblica, de testigos. Pero a ese mosaico, que es la editorial Guadalupe, le faltaría una piecita. Y esa piecita es el libro del doctor Gabriel. Así que le agradecemos por enriquecer, no solamente a la editorial Guadalupe, a su fondo, sino a la sociedad y a las personas que se van a acercar a su libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Ingrid y a Susana, a la licenciada Susana, a la licenciada Ingrid y al profesor Augusto. Les invitamos ahora a dialogar con el autor, a dialogar entre nosotros, a continuar pasando gratos momentos, y también les invitamos a un brindis. Muchísimas gracias y agradecemos también a las personas que nos acompañaron a través del canal de YouTube, editorialguadalupe.com, y nos despedimos hasta una próxima